amables televidentes en el programa Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo. Hoy estamos tratando el modelo incluyente de salud que se impulsa desde el Ministerio de Salud, a cargo ahora de la doctora Lucrecia Hernández Mac, que ha aceptado el reto de intentar impulsar este modelo en un sistema de salud en condiciones bastante difíciles. Vamos a seguir hablando del modelo y reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Hernández Mac por estar con nosotros y haber hecho un espacio en su agenda para hablar de este asunto. Antes de entrar en más detalles sobre el modelo y algunos aspectos, nos quedamos en el segmento anterior pendientes de terminar esta idea de los diferentes objetivos que puede haber con la participación a nivel comunitario. Un poco diciendo con esto que también no es sencillo, es complejo trabajar en el nivel concreto. Sí, no, y lo que podemos ver es que a veces, por ejemplo, hay programas de salud que plantean o proponen la participación comunitaria que pueden ser para conseguir objetivos de salud, para, digamos, que hagan sintonía con los objetivos de la comunidad, pero también podemos reconocer que hay algunos programas de salud que de repente tienen otros objetivos más políticos o clientelares, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado con eso. Con eso, muy bien. Muchas gracias. Sabemos nosotros que este modelo incluyente de salud que se ha puesto en marcha en algunos lugares en Guatemala, lo vamos a ver de inmediato, ha sido muy bien evaluado por diferentes expertos de diferentes países, de diferentes entidades e instituciones, y se hace uno la pregunta, y tal vez eso pregunto yo también, ¿por qué si hay una evaluación tan positiva de este modelo que está en operación en algunos lugares en Guatemala, no ha sido la base para una política pública en el país? Sí. Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué si ya hay una propuesta que tiene, básicamente está diseñada, está validada, implementada, validada y con resultados, por qué no se había impulsado como política nacional previamente? Puede ser porque existían otros programas que estaban en funcionamiento y que todavía, digamos, estaban vigentes y entraban a competir, podría ser. Podría ser también como la inercia de la política de salud, de no generar muchos cambios, de mantenerse en digamos, un enfoque más focalizado, de mínimos, etcétera. Y esa es una propuesta que le está apostando al fortalecimiento de lo público, a una atención integral, una atención incluyente y universal. Entonces, esto contrasta con las políticas previas o que tradicionalmente se han impulsado, que son más focalizadas, de intervenciones costo efectivas para grupos pequeños de población, ¿verdad? Pero lo interesante es que el modelo incluyente en salud no es, digamos, no es una propuesta que está en el aire o está en papel, sino que ya está siendo implementada en 141 puestos de salud del Ministerio de Salud, mucho gracias a los liderazgos de autoridades de salud locales, ¿verdad? Jefes de distrito, directores de área, y pues cuando uno se pone a ver, son 141 puestos de 1,100 puestos de salud que tiene todo el ministerio, podemos ver que es un modelo que está en más del 10% del primer nivel de atención. Entonces, es básicamente de venir y tomar la decisión de implementarlo y también en algún momento de construir nuevos puestos de salud porque tenemos una brecha muy grande. Deberíamos de tener más de 5,000 puestos de salud y apenas llegamos a 1,100. Entonces, hay que tomar esa decisión de hacer una vuelta, digamos, a la política de salud y de cerrar brecha, salir del rezago, ponernos al día. Ponernos al día. Sí, digamos aquí yo repetiría esto de que trabajar con una decisión clara en el nivel concreto de las comunidades es trabajar en el nivel más complejo, porque ahí sucede todo y al mismo tiempo. Y además ahí vivimos todos, ¿verdad? A ese nivel de comunidad. En cuanto a dónde está operando el modelo ahora, yo tengo aquí una pequeña lista, a ver si está correcta, ¿verdad? En San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango. En Guineales, en Sololá, en la boca costa de Sololá, ¿verdad? En Cuilco, esto en Huehuetenango, y en Rabinal, en Baja Verapaz. Estos son los lugares donde opera el Sí, hay sistema. algunos otros lugares, por ejemplo en Baja Verapaz también se encuentra en Cubulco,
En Zacapa se encuentra en La Unión. Recientemente se ha iniciado en Nevaj, en el área Ixil de salud. Y en Sololá, además de Guineales, también se está iniciando trabajo en Santa Lucía y Santiago, Atitlán. O sea que sí es una experiencia comprobable, no estamos hablando de un modelo que no se ha probado. Y con un sistema de información que permite identificar resultados. ¿Cómo funciona el sistema ahí a nivel de la comunidad? A ver, el modelo tiene como una base teórica desde que se formuló, tiene una base teórica muy fuerte desde pensar en el concepto de salud que íbamos a tener, ¿verdad? 4 perspectivas que son el derecho a la salud, la perspectiva de género, la pertinencia intercultural y la relación con medio ambiente, madre naturaleza. Esas son 4 perspectivas que son como el norte que le dan básicamente la lógica a la atención del modelo. Y aun cuando hubo toda una formulación teórica, conceptual de qué es esta perspectiva, uno lo puede ver operativamente en 3 programas, que son los programas del MIS, que son el programa individual, familiar y comunitario. ¿Y por qué nos metimos a estos 3 niveles? Porque hablamos que estos son niveles de análisis-acción, es decir, que puede analizarse la realidad, pero también puede transformarse la realidad a nivel individual, familiar y comunitario. Entonces, si uno va, por ejemplo, la perspectiva de pertinencia intercultural, que generó un poco de revuelo en las últimas semanas, sí, uno puede ir e identificar tácticas operativas, acciones, incluso indicadores a nivel comunitario, a nivel del programa familiar y a nivel del programa individual. Entonces, un ejemplo del trabajo de la perspectiva de pertinencia intercultural a nivel comunitario es que desde un inicio hay un acercamiento con las comunidades para decidir en dónde es el mejor lugar en donde colocar el puesto, si ellos quieren además un puesto de salud. Se hace además un censo y un croquis, y desde el mismo censo y croquis se empiezan a identificar posibles terapeutas mayas o populares que hay en la comunidad, y eso permite elaborar un directorio. Ese directorio resulta ser base para hacer convocatorias, tener encuentros trimestrales para intercambio de saberes. También nos permite identificar a las abuelas comadronas con las que se tienen intercambios mensuales, ¿verdad? Y se hacen análisis de situación de salud, principalmente materna, ¿verdad? Hacer una discusión de casos interesantes, podríamos decir, o de casos complicados o difíciles que se hayan podido atender durante el mes. Y digamos a nivel familiar, porque hay que entender que la pertinencia intercultural va más allá de la dimensión étnica, que muchas veces se confunde solo con eso, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel familiar, se busca mucho entender cuáles son sus lógicas de atención, de autoatención, las autodiagnósticos, por ejemplo, redes, si hay redes de apoyo, cómo están los planes de emergencia familiar, cuáles son, digamos, si hay uso de plantas o de otro tipo de recursos para la atención de la salud, etc. Entonces, digamos que podemos ver también este trabajo de la pertinencia intercultural en ese nivel. Y cuando vamos también al nivel individual, que es básicamente la consulta, por decirlo de alguna manera, algo que es muy importante es el autodiagnóstico, ver cómo las personas han tratado su problema, por qué creen que están enfermos, ¿verdad? Y digamos que hay una persona que lleva a su hijo y dice, bueno, lo traigo porque tiene diarrea y además creo que está ojeado. Pues entonces en el puesto de salud se le trata por la diarrea, pero el directorio es clave para entonces uno identificar a qué terapeuta se le puede referir el niño, para que sea el terapeuta el que trate al niño por ojeado. Por el otro porque diagnóstico. Son los que saben cómo hacerlo. Sí, pues, ¿verdad? Ajá. Sí, efectivamente, este tipo de comentario de la doctora Hernández Mac ha provocado revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y a mí me parece muy interesante como ella lo dice. Y solo quiero hacer referencia a también la experiencia de Avanzo en investigación. En este mismo programa, hace una semana, presentamos un libro que nosotros hemos recientemente publicado sobre los despojos y resistencias en Alta Verapaz. El punto al que quiero yo
hacer referencia es que hemos trabajado el encuentro de saberes. Y es esta idea de que no solo la ciencia occidental es fuente de conocimiento. Hay otras fuentes de conocimiento con las que podemos encontrarnos y producir algo distinto que es transformador. Y yo veo esto muy reflejado en esto que tú nos dices del modelo incluyente. Vamos a tratar algunos de estos asuntos en nuestro último segmento. Invitamos de nuevo a nuestros televidentes a ver la entrevista ahorita al terminar el segmento. De los estudiantes en este programa de medicina comunitaria dentro del modelo incluyente no surge como una anomalía al fin de la carrera, sino es parte de toda una línea de trabajo que empieza en primer año, que se llama interacción comunitaria. De hecho, nuestros estudiantes pasan los primeros 3 años de la carrera visitando las comunidades, al principio intentando entender cuál podría ser su relación con ellos, cuáles son las dinámicas familiares, empiezan a hacer algunas visitas, ninguna intervención médica, más bien empezar a familiarizarse con las comunidades en todos lados, principalmente en Frajales, y luego empiezan a acompañar equipos y cuál es el impacto de su propio trabajo entre los equipos, acompañar familias, responsabilizarse de casos. Y finalmente, ya cuando todo esto ha ocurrido los primeros 3 años, van al hospital, que es la medicina, así es. Pero los últimos años, los últimos meses, los regresan a la comunidad. Algo bien interesante, nosotros tenemos poco la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina, ¿cuántas promociones tiene? 5 promociones, son pocos. No podemos todavía asegurar cuál ha sido el impacto de este tipo de formación dentro de la práctica final o profesional de los estudiantes. Hay de todo, hay personas muy clínicas, hay personas que quieren hacer salud pública. El hecho de que sobre la base, aunque sea de corto tiempo, de esta forma de responsabilidad social y de proyección social de la universidad, nos gustaría mucho sí promover algún debate a nivel de universidades que tengan ejercicio profesional supervisado para analizar de alguna manera las mejores prácticas que puedan atender precisamente a que el estudiante tenga una visión mucho más integral de lo que es la salud y la enfermedad. Visión integral en el sentido de entender cuáles son esas, qué determina, digamos, esa salud y esa enfermedad a nivel de los, por qué se enferma o por qué está sano. Porque yo creo que en dependencia del enfoque que las universidades tengan en este nivel de proyección, es como van a limitar o expandir los procesos de atención y los procesos de inserción a nivel de la comunidad. Sí creo que tienen un proceso, un entendimiento muy limitado, digamos, de la causalidad de los eventos en salud. Esa limitación hace que también su respuesta sea limitada, y mucho menos si son agentes externos, sino que entenderlo como que deben ser agentes que se integren a la dinámica de la comunidad en la medida de lo posible. Es muy probable que esto cambie nuestra forma de entender el modelo de aproximarse a la comunidad, y que esto también contribuya de aquí en el futuro a que las nuevas generaciones vayan pensando de una manera diferente de hacer la salud pública, de acercarse a esas necesidades principalmente. Los resultados son claros. En este momento seguimos produciendo bajo las mismas premisas, y por lo tanto los resultados siguen siendo los mismos, ¿verdad? Porque nosotros con este modelo no fue tan fácil en el ministerio, porque éramos poco diferentes en relación a lo que hace la gran mayoría. Entonces convencerlos sobre hacer una cosa diferente fue un poco complicado, y hemos tenido hasta cierto punto que defender la posición en relación a las bondades académicas de una aproximación de este tipo, y también las bondades que una aproximación de este tipo puede tener para el sistema. Quizás otro desafío importante es cómo hacer sostenible algo que le llamamos el continuo de la atención. Digamos que si el modelo incluyente de salud, en condiciones ideales, como propone ahora el Ministerio, se expandiera a todos los puestos de centros de salud, es decir, a todo el
se va pudiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente sale del primer nivel y tiene que ir al segundo nivel tradicional y a nivel hospitalario? Es decir, es como una pata con una mesa, una mesa con una pata coja, ¿verdad? Porque se necesita un plan, un nivel intermedio entre este primer nivel y cuidados primarios y el hospitalario, digamos, que nosotros no tenemos, porque tradicionalmente tenemos un segundo nivel, pero que se dedica a atender partos y se dedica a atender mujeres y niños con diarrea, enfermedades respiratorias y mujeres con problemas reproductivos. El resto de la población, si se enferma, generalmente va al hospital de una vez. Y esa es probablemente una de las causas de la aglomeración de la cantidad de gente que llega a los hospitales. Necesitamos un segundo nivel funcional y eso no existe, es un enorme desafío. No tenemos un nivel de cuidados ambulatorios pues por supuesto preventivos, pero la prevención se hace más en el primer nivel, sino de la gente que ya está enferma